Vuelvo a estar aquí, chicos. Vuelvo a estar aquí. ¿Estoy linda? Vuelvo a estar aquí. Hola. ¿Me veis? ¡Que si me veis! Oh, me he olvidado. Que me trajo un monster. Vale. Voy a por un peine, chicos. Vengo ahora. Mira qué figura imponente. De latina extrema. Me fui a peinar. Me fui a peinar. Pancakes, añá, añá. Me dejé al minero. Fino, señores. Mira este vídeo. ¿Eh? Y Skylar, lo siento por ser peruano. Soy peruano. Lo siento, Dios me maldijo. Soy peruano. Calla provinciano, Messi transfóbico. Soy peruano, soy peruano. Bueno, sí. El estribillo, por favor, un poco más variado, gracias. Que tiene más letra la canción de yo qué sé, de Yo Soy Carney. Me incomoda esa cara del Richter. Es que de verdad, te incomoda porque es un racista. Y siempre está poniendo filtros de gente negra, es en plan. Y me llamas tú racista a mí. Cuando te haces blackfacing. Que eso está visto fatal. Bueno, chicos, esperad. Un segundo. Voy a ver un segundo. Hola, 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 hola. Vale, estoy haciendo una prueba, chicos. Por favor, callaos. ¡Callaos! Vale, venga. Tengo la opción. Vale. Chicos, solo estoy haciendo una prueba para grabar, para ver cómo se ve el streaming en este momento, ¿vale? A ver. Hola, 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 hola. Vale, estoy haciendo una prueba, chicos. Por favor, callaos. ¡Callaos! Vale, me gusta. Más que antes. Soy peruano. Pues eso, chicos, que en 15 minutos sale la expansión del WoW. Y voy a reaccionar en este canal en directo. Me voy a planchar el pelo. Salgo linda. Salgo linda. Bob, eres Richter en tus sueños y estás en tu primera cita con mi Skylar. Hola Richter, ¿qué tal? Fue muy barato el vuelo a Perú. Me encanta Perú. Es tan bonito. Qué bajito eres, me encantan los chicos bajitos.
¿Te has traído la flauta de pan? Tócame algo. Me encantaría. Sí, Richter. Me encantan los peruanos. Eso sería un sueño del Richter, ¿vale? Uy, de verdad que se me ve todo, ¿eh? Soy peruano. Vale, vamos a ver cómo está el tema de World of Warcraft, que me parece muy interesante. Quiero ver cuándo sale el streaming de World of Warcraft. ¿Dónde se mira? Explorar. Juegos... Tal. World of Warcraft, madre mía, he subido un montón. Chicos, va a salir el trailer. A ver este tío dónde lo está viendo. Me ha dicho que ha empezado, si no ha empezado. ¡El Onir! Cabrón, si no han empezado. ¿Cómo empieza? Pone el vivo, concha de tu madre. Stone, escúchame, ahora lo pondré. ¿Te calmas? ¿Te calmas, crack? ¿Te calmas? Ahora lo pondré. En Twitch sí, vale, en Twitch sí. Ahora lo pondré, no os preocupéis. Vale. Relájese usted un poquito. Que le veo muy tenso. Que le veo muy, muy tenso. Chicos. Esto por aquí. El WoW. Va a salir la expansión, la va a anunciar. Estoy muy emocionada. A ver, parad. Parad. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Un segundo. Añá. Listo. Añá, energía al minero, fino, señores. Problema y también para que vosotros. Añá, energía al minero, fino, señores. Ok. Perfecto. Ahí está. It's like you always know. It's been a hell. Ok, esto por aquí, esto por aquí. That's what they say. It's been a hell. Ok. Pues esto es muy sencillo, gente. Es muy sencillo. Vamos a poner el directo y voy a poner ya los sorteos activos. Vale. Tenéis a partir de ahora. Vale. Saludos de pantalla. Sí, no os preocupéis. Tranquilidad, tranquilidad. Un momentito, gente, un momentito. Que estoy yo ya un poquito atacado, como para atacarme más. ¿Vale? Pero, ¿dónde es la presentación, hostia? Pues, por favor, no me estresen ahora mismo. Esto lo voy a poner para acá. Vale. Y esto fuera. Ok. Esto lo pongo. A ver, pero ¿dónde está el streaming? Okay. No sé qué, la chispa, no sé qué. Y os invitamos a apuntar la fecha. Lo siguiente, exclamación wow para una expansión. ¿Este tío en qué web está mirando esto? En el momento que se ponga la precompra, tendréis participando. Y luego, exclamación dragón para los suscriptores del canal. Si ponéis... Expansión real. ¿De nivel cuánto? 2, 7 subs y 100 bits, tío. Muchas gracias, tío, por apoyar. Vale, es un World of Warcraft, ¿no? Vale. Hostia. A ver que lo vea. Es que ya llevamos 10 subs, tío, en el día de hoy. Es que estáis locos. Estáis full locos de la cabeza, tío. 10, no, 12, perdón. Presentación, expansión. Qué barbaridad, tío. Aquí, expansión reveal. Aquí. Chicos, se viene. Se viene. A ver. Uy. ¡Oh! Empiezan 10 minutos, chicos. Vale, voy a hacerme fotos para la miniatura, ¿vale? Chicos, va a empezar la expansión, ir entrando. Fino, señores, añá, nerfean al minero, añá. ¿Qué opináis del Richter? ¿Creéis que el Richter es una chica trans encubierta?
estoy viendo los mensajes de Instagram. Chicos, que empieza. Me voy a acercar bien. Va a empezar la expansión del World of Warcraft. En unos 8 minutos, chicos. Fino, señores. Pero voy a ver si el Shokas... ¡El Shokas lo está viendo! Me gustaría intentar tirar la mítico. El problema es que llevar eso en directo es difícil, tío, porque a la gente no le gusta el huevo. Vale. Bueno, pues eso, chicos, el World of Warcraft es un juego que me cambió la vida. Empecé a jugarlo en 2010 y me enamoré. Recuerdo que me hizo un gnomo pícaro de pelo rosado y me enamoró el juego. Recuerdo entrar en la zona de los gnomos, que era nevada, y hacerme invisible y esconderme de los enemigos, de los trolls. Los malos de la época de la zona de los gnomos, los trolls. Y yo con mi gnomo y descubrir el mundo. Era tan feliz yo. El World of Warcraft me ha dado tantas horas de poder abstraerme de la vida miserable que estaba viviendo. Poder refugiarme en algún lado. Por eso me gusta el World of Warcraft. ¿Qué? Pandaria. La expansión de Pandaria. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a sacar la expansión. Me encanta. Increíble, chicos. Absolutamente increíble. Pandaria. Recuerdo cuando empecé a jugar a Mist of Pandaria en 2012, cuando los niños de mi edad estaban empezando a los 17, 16 años y se iban de fiestas, se emborrachaban y empezaban a meter el pene dentro de vaginas. Yo estaba haciéndome un panda en el World of Warcraft y descubriendo el mundo de Pandaria, que es este mundo que veis aquí, que está lleno de secretos. Mirad, mi panda era así, era un panda monje. Y yo escogí y la saciaba. Y yo la saciaba. ¡Ja! Y los dejaba tiesas. Los vecinos me van a denunciar. Warlords of Draenor, recuerdo esta expansión. Cuando la anunciaron, yo estaba acabando bachillerato y quería hacerme una Draenei chamán. Recuerdo que en 2015 un día me dio por jugarla y la verdad es que no me gustó mucho la expansión. Era muy prometedora, pero es la peor expansión de la historia del World of Warcraft. Porque no tenía mucho contenido. Rico. Increíble. Es que va a salir la expansión,
Esperad. Voy a bajarle un poco el volumen para hacer la intro. Voy a hacer la intro, chicos. Un segundito, para el vídeo YouTube. Hola chicos, estoy en directo en Twitch y vamos a reaccionar a la expansión nueva del World of Warcraft, que se cree que será Dragonflight, según los leaks y las filtraciones. Y ahora mismo, donde me veis, estoy en directo. Así que si queréis ver mis directos, entrad en mi Skylar 96 y ahí estoy en Twitch. Así que ahora vamos a reaccionar a el tráiler. Estoy muy emocionada, me espero algo de dragones, desde luego, y he visto tantos leaks que creo que lo que me voy a esperar. O sea, creo que ya sé lo que va a venir. Así que ahora mismo me veréis reaccionando por primera vez al tráiler de la expansión, dentro vídeo. Vale chicos, estaba haciendo la intro para mi vídeo. Y voy a subir el volumen. Chicos, quedan 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Y van a anunciar la expansión del World of Warcraft. Legión. Esta expansión no me gustó. La verdad no jugué. Battle for Azeroth, la expansión del World of Warcraft que yo más he jugado de toda mi vida. Una gran expansión, la verdad. Chicos. Chicos, se viene. Se viene, chicos. Quiero que entendáis que este es un juego que me hace muchísima ilusión. O sea, es como si para un fan de Stranger Things sacara una nueva temporada de Stranger Things. Es increíble. Uf, tengo fiebre, creo que me estoy poniendo muy nerviosa. Queda un minuto, chicos. Queda un minuto. Vale, chicos, solo queda un minuto y ya nos van a anunciar la expansión del World of Warcraft, que según todas las filtraciones se cree que va a ser Dragonflight. A ver si aciertan las filtraciones. Las filtraciones decían que se iba a llamar Dragonflight, que iba a haber una raza de dragones jugable y que iba a haber la nueva clase Evocador. A ver si acertaron. Let's go, chicos. Ahora mismo estoy en directo en mi Twitch, en mi Skylar 96. Si queréis verlo, entra. Chicos, 20 segundos. 17. Uy. Cuenta atrás. Voy a subir el volumen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, chicos. Let's go. What the fuck? Estos son como expansiones antiguas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Poned el tráiler. Esto no es, ¿eh? Ah, vale, están anunciando... Vale, es que no era que iban por el tráiler, están poniendo cosas de Blizzard, ¿no? Ah, que va a haber otra BlizzCon, vale. Empieza ahora. Vale. Poned el tráiler. Poned el tráiler.
Hi everyone. Joder. I'm John Haidt, General Manager for Warcraft, and with Que me today are my sí. friends Ian Hazacostas, who is the Game Director for World of Warcraft, El Game and Director. Holly Longdale, who Me encanta que ponen una mujer ahí porque les han acusado por acoso sexual, o mira, sí, le está Really investigando appreciate you tuning in. el estado de I'm really California. excited to be able to give you updates on what's happening in World of Warcraft. But first, I want to thank our community ¿Qué pasa? ¿Qué está for the pasando? feedback you've given us this year. ¿Qué está pasando? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va lento? Como me vaya lento cuando salga el tráiler, And especially los mato. ¿Pero por qué va lento? ¿Por qué va lento? De verdad me estoy... ¡Que no vayas lento! Lo voy a cargar otra vez. A ver, ¿qué wifi tengo puesto? De verdad, que yo pago el wifi, ¿eh? No me hagas esto. Que no va. Como lo esté poniendo, es que me voy a morir. Como me pierda un segundo, tío. Voy a poner el streaming del Shokas. Que se va a ir bien. ¿O no? Se me está colgando, tío. No me lo puedo creer. Se me está colgando. Chicos. Que no haya empezado ya el trailer. Me muero, ¿eh? Justo se cuelga ahora. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y va lento, tío. Esto... Oh. De verdad. Que cargues. Hombre, carga. No carga. No, es que no llego a tiempo, ¿eh? No llego a tiempo, ¿eh? Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. A ver, el Shokas. Porque el Shokas está viendo el WoW fijo. Como ya haya empezado el tráiler, me voy a pegar un tiro. ¡Carga, hombre! Ay, de verdad. Que no carga. No me lo puedo creer. Ah, están hablando. Están hablando aún, chicos, aún no empieza el tráiler. Uf. Uf. Que me da algo. World of Warcraft. World of Warcraft, aquí. Aquí. No, esto no. Que no quiero esto, hostia. ¡Ah, mi ordenador me está volviendo loca! Bueno, siguen hablando, por lo menos. Mira, que... ¡Ay, de verdad! ¡Que vayas para atrás! Es que me va a dar algo, eh. Yeah, it was not an easily made decision by any means, you know, and I think this is another one of those areas where really we World of Warcraft Expansión Reveal. ¡Esto! feedback and requests and ask Joder. whether there's a Esto es lo que yo quiero ver. to the roots of the game. I think players desire to play with their Ay, friends, de verdad, for qué estrés. or to play with the faction that they more closely identify with, even though their raid group is elsewhere. It's really important for me. I play a lot of alts, and I love absorbing the story for each race, and having that ability to play with all of my friends across factions is fantastic. At the end of the day, the battle cry is for the Horde. It's not against the Alliance. It's not death to the Alliance. It's about pride in one's faction. And I think there's a way to preserve that and even strengthen that while giving players the ability to make the same choice we've seen the greatest heroes make time and time again. I can't wait to do this. I'm seeing a lot of my friends that I never knew had a max level character in the other faction suddenly come out of the woodwork. And then, you know, with these cross-faction groups, many of them are going to be diving into something new that we're doing to kind of cap off Shadowlands, a Season 4. Kind of a remix of a bit of a greatest hits, revisiting all of our raid zones across the expansion, bringing in some familiar older favorites into the Mythic Plus rotation,
And, you know, Se ve bien, it's chicos. kind of a closing O se chapter ve a of golpes. to Shadowlands. As everyone gets ready for what happens next, what will come next, want to give, you know, a fun new challenge for everyone to sink their teeth into. Really cool stuff for Modern WoW players. I'm super excited about the gear upgrades that you're going to give me and the chance to go back and play some of those awesome raids. There's a lot to explore. Very exciting. For our next adventure in World of Warcraft, we're going to go back to Azeroth. We're going to a space with high fantasy. I mean, I'm fans of Azeroth for a long time. Está diciendo que ahí va a haber alta fantasía. Volvemos a Azeroth, va a ser de dragones. O sea, without further ado, les han filtrado todo. the cinematic. A ver. Dragones. Hace 10.000 años. The world has been sundered. It cries out in pain. We must go to its aid. We entrust our ancestral home to you, the Watchers. Los titanes. Como no sea de dragones, me da algo, Let the land slumber, hidden even from our own eyes. O sea, que hay una isla que está escondida, ¿no? You will feel our return in the waking of the land. Then you must light the beacon of Tearhold, lest ¿Qué es the eso? path home be lost to us forever. Ahora. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Se despierta. No entiendo nada. O sea, estos están como una isla perdidos. Vale, y están creciendo plantitas. Y como que les está abriendo el suelo, no entiendo nada. Qué tráiler más aburrido de momento, la verdad. Pobre, le destrozaron la carita. No hay dragones. No hay dragones. ¿Y los dragones? ¿Dónde están? Hostia. No sé quién es. Es que no parece el World of Warcraft esto. Es que no entiendo nada. Vale, como que hay una época de crisis y estos tienen que volver a actuar. Es que no estoy entendiendo absolutamente nada, la verdad. Y este tío escala. De verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada de la expansión. Del tráiler. Hostia. Hay que adelgazar. Está majado, Que sí, que ahora cierras eso. Y cae fuego ahí. Y cierras eso. Es que no sé qué está pasando. Vale, que sí, este tío cierra eso, es muy heroico. ¿Y los dragones dónde están? Se ha matado Paco. Hola. ¡Ah! Akshara.
Vale, esto es lo que se filtró. Azshara. Y los dragones, aspecto. Qué lindos. Parece una peli de Disney, ¿eh? Qué bonito. Azshara. Pues era verdad. El mundo se está curando. But her fate is yet uncertain. Y ella lleva la mano al muñequito ese. Together, we shall be Azeroth's protectors once again. Vale, va a ser protector de Azeroth otra The vez. new age of dragons shall begin. La nueva era de dragones. World of Warcraft Dragonflight. ¿Ves? Qué tráiler más malo, ¿eh? Dragons! Dragons. This is so cool. Dragones, bueno. No one saw it coming. Carefully kept secret. But seriously, I mean, what did we just see there? The awakening of the Dragon Isles, the return Vale, of Islas the Dragón. dragons, the dawn of Retorno the de age. dragones. Right, we've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he hasn't been able to find them until now. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles from the world, but also beckoning the dragons back urgently in a time of need. Pues es una expansión de dragones. Variety of Ahora mostrad las nuevas características de la The expansión. Dragon Isles, as ¡Qué bonito! consist of 5 zones, ¡Qué bonito! 4 standard leveling zones, and a new starter zone that we'll get to in a second. Can you talk a little bit about how the team found ways to thread the dragon aspects throughout the environments? The Dragon Isles are a place that is lush and primal, Qué bursting with bonito. elemental energy. As Azeroth herself reawakens, those primal forces are expressed throughout the Vale, habla de Azeroth en femenino. activity, volcanic activity, whether it's the icy wastes of the Azure Span. Qué And each bonito. one of those has a connection to Qué the dragonflight that bonito. we've seen before. And it's going to be an amazing place for players to arrive at and explore. All right, you know I'm going to ask. Yes, okay, so Can I be a dragon? let's start getting into some features here and what Dragonflight means for you as well as just a place. So first off, yes, we have an all-new playable race. The Una Dragon raza nueva. race. This is a Draconid. Eran verdad los dragones. In Warcraft have the ability to take on a humanoid form. What classes can they be? They have ¿Qué clases puede ser? unique abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our existing classes. And so ¿Qué? what we're doing is this is not just a new race, but it's also a new class. You know, adding Es una clase nueva. not just an allied race is something that we don't do lightly, but telling this expansion, this story so focused around dragons felt like the perfect time for it. O sea, la raza es la clase You nueva. will be the evoker class. Evocador. Evokers could only be Drakthir. And the reason why only a Drakthir could be an evoker is that an evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects with the unique physical gifts that a Drakthir has. Vale, me gusta la idea, ¿eh? Porque yo creo que los monjes, por ejemplo, solo deberían poder ser pandas. Land on the other side, knock everyone back with a wing buffet, and then Hostia. unleash your magical abilities. Yes, please. The evoker has 2 specializations. They're a hybrid of either range DPS or healer, and they wear mail Vale. armor. We figured, you know, with the new hero classes we've added over the years, we have enough melee. We don't need more of those, and also probably don't need any more leather wearers. The raid leaders are going to love you for that. Exactly. This is definitely a hero class. Vale, va a poder That jugar. means that, you know, Va a poder like curar. before them or demon hunters, they will be starting level 58, and then they're going to have a new starter zone. So they're going to have Va a a empezar al slight journey 58. into the Dragon Isles as opposed to the rest of us that are sailing there from other parts of Azeroth. Can you talk a little bit about the customizations? Like what Vale, is going to la be able to personalización. identify No pueden ser, your character? solo pueden ser una clase. Anything and everything. You know, skin color, hair color, jewelry, tattoos, chulada. ornaments. You can make this character the expression of your identity in Azeroth. New zone, new class, Yep. new race. La raza puede ser más Some of clases. The system updates or So, features. of course, the new expansion brings with it, you know, new systems, new features. I think in recent Estoy flipando, ¿eh? one of the things we've tended to do is really have these Hubo un leak, una filtración y acertó absolutamente todo. that would then get left behind as we moved on. And we've heard loud and clear from players that, you know, it's kind of a bummer to start off every new expansion
by leaving a large part of your character behind, by leaving a large part of your progression behind. So this time around, what we're doing is really pouring all of our energy into permanent revamps, overhauls, and improvements to World of Warcraft's core systems. Things like our progression systems, in this case, our talent system, is something that we want to completely revamp. We want to take a look at our UI. We want to take a look at professions. So with the talent revamp and the arrival of Classic, Nuevos did you talentos. learn anything about how our talents work? I think seeing a new generation of players play with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents. Ah, va a volver los árboles de A talentos. piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, that sense of hybridity that you could have. That's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids directly pitting player power throughput choices directly against those sort of utility hybrid choices, because we know that there's always a right outcome there. And we also understand that there's a lot of strength in the flexibility of the modern talent system to let players customize their talents for a particular encounter or for dungeons versus PvP, and we don't want to lose any of that. So John, UI? Oh my God. Yes, I got this 30-inch monitor trying to keep track of where I am on the map, all my buffs, and over here, what's going on in chat. It has literally made my eyes go like this. So, Vale, ahora estamos hablando de la IU del juego. But really, this is a revamp. This is an overhaul. And so we're excited to really modernize the look and feel while staying true to the origins of World of Warcraft. At the same time, we're not looking to take away the sort of power user customization there. Add-ons are still there if you want them. But we want a much better default out-of-the-box experience for all players, new and old alike. and can I reduce elements, remove elements, if I want to explore the world and see the beauty of Azeroth? When it comes to specific elements, as much as possible, we want to let players choose Qué chulo what se va a ver, to hide so that they can control it themselves. You mentioned professions. Profesiones. I have a critical question about this. Go on. Can I wear a chef's hat? Yeah, I knew it. Our approach to professions in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity as a crafter. And so if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability to invest time and energy into that, become a master crafter, be able to make items that are in demand, interact with the community. One of the big pieces that we want to do to support that is a new work order system to have a bit more convenience than just spamming trade chat all day. But if you are someone, you're not yourself a blacksmith, but you have a bunch of mats and you want them forged into a great sword, you can put that work order up, list your mats, offer a commission, and a skilled blacksmith can come along and make you the weapon of your dreams. I think we left out one thing though. Be a Drakthir, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy of dragons if not Pues tener un dragón. soaring over the lands? And so we're really excited to introduce a feature that we're calling dragon riding. It's Dragon dynamic riding. with everything from momentum to dive bombs, the ability to just Hostia. build up and feel the world rushing past you in a way that should be much more exciting Hostia. than the traditional flight that we've made available in the past, but that's also available for players through a customizable dragon mount right from the start. So this is a skill you learn over time, right, to become an awesome dragon rider? Yes, you'll be able to sort of upgrade aspects Hostia, of your chaval. but you will have Qué the skill chulada. from the start. And the dragon companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a new thing for us for mounts. Oh. This is not just a generic dragon that everyone has, but a drake that is yours. What do you want its scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, bonito. armor pieces, and more. Take your pick. Qué bonito. So cool. So the Dragonflight expansion is going to see players leveling to 70, going to the all-new continent of the Dragon Isles, which consists of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter zone for our Drakthir class, as well as a range of systems revamps, such as a new talent system, an overhaul and update to our UI, and an entirely fresh look at professions with more depth than ever before. Also getting around the Dragon Isles is going to come in the form of dragon riding, which lets you customize and upgrade your own mount so that you can fly in a Qué sense. chulada. Lo del dragón mola Of course, as muchísimo. with any new expansion, we have a new set of dungeons, a raid,
and much more to come. We also have an alpha that will be starting up in the future. Check out our website for more information and keep an eye out for those opt-in signups if you want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay around. Classic players, we haven't forgotten about you. Vale, va a anunciar Where we're gonna go next. Lich King. One of my all-time favorite expansions for World of Warcraft. Let's watch the cinematic. Classic Lich King. ¿Qué es eso? Lo sabía. A ver el Shokitas cómo se está llevando todo esto. A ver, Shokitas cómo está. Es que el Shokas también es muy fan del World of Warcraft. Es la espada de Arthas. Oh, sí. Dios. The very forests of Lordaeron whispered the name. Arthas. Oh, Dios. Tengo los pelos de punta. When my days have come to an end. Oh, Dios santo de mi vida. You shall be king. Sí, el WoW Classic Lich King, básicamente. Era para ver si el Shoka estaba flipando o no. Ah, la expansión de los dragones me mola. Me mola, es una... Se ve que quieren hacer una expansión en condiciones, la verdad. Classic is coming this year. That brings back A ver qué más hablan. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead frozen dragons, how can you not go back to Sindragosa as the source? That was the first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, black goo and, you know, chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King, but when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my office. We're like, yeah, did it. So it's a very lasting. Están contando historietas So de as you WoW know, Classic. with this expansion, you will, in pre-patch, be able to play the Death Knight. They will start at level 55. Bueno, chicos, hasta aquí se acaba la reacción. Y bueno, me ha gustado bastante la expansión, la verdad. Se liqueó todo, o sea, yo sabía todo lo que iba a salir, la verdad. Y nada, estoy contenta, me gusta la raza nueva, me gusta que la raza solo tenga una clase y esa clase solo puede ser esa raza, les da mucha exclusividad. Y nada, muy contenta, chicos. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo y espero veros en mi directo. Y nada, muchísimas gracias, chicos. Chao. Hola, chicos, ¿qué tal? Ahora hablo con vosotros, con los de Twitch. Un segundo, voy a mirar una cosa. Bueno, chicos, voy a cerrar el streaming porque quería reaccionar a esto. Mañana vuelve el streaming y quizás hoy a la noche streamee otra vez, así que os veo. Chaito, niños.